Yo quiero agradecer en esta mesa la presencia de Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, a Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y, como no, a Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, experto en federalismo fiscal, en haciendas territoriales, así como en evaluación de la eficiencia del sector público. Le paso a él la palabra para que nos vaya transmitiendo las conclusiones de las mesas de debate. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. Simplemente, bueno, a mí me toca hacer un poco de una especie de relator de lo que ha sido esto. Hacer unas conclusiones de unas mesas de debate cuando uno ha estado en una mesa y no en las otras dos, pues en principio parece una cosa extraña, ¿no? de entrada. Pero como quiera que teníamos un documento de partida, una declaración que habíamos hecho inicialmente, que habíamos hecho rodar para que bueno, la gente hiciera sus aportaciones, pues bueno, yo lo que voy a decir es simplemente, en una intervención breve, contar las grandes líneas de lo que es esta que llamamos Declaración de Valencia, ¿no? Como resultado final de lo que han sido estos dos días de análisis y debate sobre el tema de financiación local. Básicamente hemos hablado de autonomía, ya hemos hablado de equidad, ya hemos hablado de financiación justa, ¿no? En la declaración final se dice que los gobiernos locales son entes políticos. Es muy importante esto, saber que son entes políticos que deciden, que toman decisiones, no solo prestan servicios, sino que toman decisiones y priorizan, amparados en el principio constitucional de autonomía. Esto requiere un sistema de financiación estable y, por lo tanto, es un punto de partida esencial, y eso planteábamos desde el principio, que la reforma del sistema de financiación local no quedara, como tradicionalmente ha sido, postergada a otro tipo de financiaciones de otras instituciones. En particular, la historia nos dice que el problema de la descentralización en España se ha visto siempre desde el prisma de las comunidades autónomas. Es comprensible, porque son las que tienen digamos, el peso y la responsabilidad sobre las grandes bases o pilares del estado de bienestar: educación, sanidad, vivienda y demás. Pero eso no debería suponer, como ha sucedido habitualmente, que uno se preocupe de arreglarles sus problemas y dejar a las entidades locales con las migajas de lo que quedará detrás. Entonces, es una vieja reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias, es la institución que al final pues os agrupa a todos, ¿no? El tratar simultáneamente, no en paralelo, porque esto de las paralelas sabemos que nunca se encuentran, por lo tanto no es un tema de paralelas, de ver las cosas en paralelo, sino de verlas simultáneamente, los problemas de financiación autonómica y de financiación local. Como decía el presidente de la Comunidad Valenciana hace un momento, el tema es que hay un sector público que responde a necesidades de los ciudadanos y, bueno, se trata de compartir los recursos que al final vienen de todo el mundo, digamos, de las mismas fuentes, entre las distintas administraciones de una manera ordenada y de una manera adecuada. Yo decía en mi mesa anteriormente que si uno es moderadamente optimista ahora, moderadamente optimista después de tantos años de esto, es porque parece ser que ahora, a lo mejor porque se hace de la necesidad virtud, ¿no? Digamos, se han constituido comisiones para analizar simultáneamente ambos temas, ¿no? A mí me toca estar en una, en la de financiación local, hay otra para la financiación autonómica. Bueno, yo creo que esto que aquí se pide, iba a decir se exige, pero eso que suena como muy fuerte, ¿no? El hecho de que la reforma no se vea postergada ni supeditada a la reforma del modelo autonómico, bueno, parece que por lo menos aparentemente hay intención de que esto sea así. En segundo lugar, ya entrando al detalle, el modelo de financiación, ese modelo de financiación estable que perseguimos, se supone que tiene que tener dos grandes pilares, ¿no? Por una parte serían lo que llamamos los espacios fiscales propios,
en los cuales las entidades locales puedan ejercer su autonomía, decidir, tener capacidad de, bueno, lo que ayer se hablaba de corresponsabilidad fiscal, ¿no? Ya que uno decide a dónde asignar el gasto, pues evidentemente la parte más fea, que es pedirle al ciudadano los recursos, pues puede hacerlo, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber un marco de un espacio fiscal suficientemente amplio en el cual los gobiernos locales se puedan medir y puedan establecer pues, sus propios impuestos, tasas, contribuciones especiales. Y esto, digamos que este espacio fiscal debe complementarse con un sistema de transferencias, fundamentalmente incondicionadas para garantizar la autonomía. Esto no excluye, evidentemente, que haya transferencias finalistas. No se les niega a otras administraciones y en particular a las comunidades autónomas su derecho, digamos, a hacer política territorial, a fijar sus propios objetivos, pero el grueso de las decisiones en el ámbito local, bueno, la regla de autonomía nos dice que deberían adoptarlas los gobiernos locales y, por lo tanto, eso implica que los recursos que provengan deberían ser mayoritariamente incondicionales. Aquí sabemos que la función básica de las transferencias incondicionales es cubrir la brecha entre lo que serían las necesidades de gasto y la capacidad fiscal propia, la capacidad fiscal que viene de explotar esos espacios fiscales de los que estábamos hablando. Y lo de las necesidades es un poco más complicado de concretar, evidentemente, porque, como decíamos también antes, al final las necesidades son ilimitadas, al final todos los servicios se pueden mejorar en cantidad o en calidad y, por lo tanto, no podemos hablar del principio de suficiencia en un sentido puro y estricto, sino en un sentido, digamos, negociado y de acuerdo político. Al final estamos hablando de política, ¿no? Entonces, hablamos de esos dos grandes pilares, espacio fiscal propio por un lado, transferencias fundamentalmente incondicionales por otro. Respecto a los espacios fiscales, decimos que la base nuclear en España tradicionalmente es el impuesto sobre la propiedad, el IBI, y que debe seguir siéndolo. Aquí se aboga por utilizar el IBI fundamentalmente como forma de obtención de ingresos, no tanto como forma de incentivación, si me permiten el palabra, ¿no? Incentivo de determinados comportamientos. Por lo tanto, habría que, bueno, pues flexibilizar o reducir la posibilidad de establecer bonificaciones, exenciones, etcétera, etcétera, y en particular pues bonificaciones o exenciones que vienen marcadas obligatoriamente por normativa estatal, pues deberían tratar de limitarse al máximo, cuando no eliminarse simplemente, ¿no? Yo personalmente soy partidario de que la política social se haga vía gasto y no a través de tributos como los locales, que son impuestos de naturaleza real y que por lo tanto no están hechos para esto. Estos no son como el impuesto sobre la renta o como el impuesto sobre sucesiones o como los impuestos, digamos, que tienen más carácter personal y que permiten este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, se trataría de que este tipo de impuestos municipales, y en particular el IBI, fueran fundamentalmente instrumentos de recaudación y tratar de erosionar lo menos posible esto. El resto de los tributos locales deberían retocarse, deberían mejorarse técnicamente. Hoy en fin, hay mucha inquietud, hoy se ha visto en una de las mesas respecto a lo que pasará con el impuesto de plusvalía, lo que demuestra que efectivamente hay muchas cosas que hay que retocar en el sistema tributario y, por lo tanto, hay que tratar de adecuarlo, ¿no? En el tema de las transferencias, hablábamos de que deberían ser fundamentalmente incondicionales y aquí entra la dicotomía, la batalla, permítanme la expresión, ¿no?, entre si las transferencias deberían ser básicamente pies o picas, o sea, transferencias del Gobierno central o transferencias
de las comunidades autónomas. Bueno, la normativa constitucional actual dice que debería haber las dos, ¿no? Que los gobiernos locales participarán en ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, tradicionalmente aquí sabemos que en territorio de régimen común, en el régimen foral es otra cosa, ¿no? La financiación descansa sobre todo en la PIE, en la participación en ingresos del Estado. El despliegue de participaciones en ingresos de comunidades autónomas es muy desigual en los territorios. Hay sitios donde están mejor, hay sitios donde están peor. En todo caso, estamos hablando de transferencias incondicionales y que deberían cubrir brechas entre necesidad y capacidad, que deberían estar al margen de los vaivenes de los políticos, digamos, de los gobiernos centrales de turno. Deberían evolucionar de una manera previsible y, por lo tanto, establecer unas normas y unas reglas de funcionamiento claras y transparentes, frente a lo que es más habitual en países de orden federal, como ayer se decía en la conferencia inaugural, en los cuales el Gobierno central se preocupa de la nivelación entre los gobiernos intermedios, y son los gobiernos intermedios de los que cuelga la financiación local, los que se preocupan de la nivelación a nivel local. Aquí nos hemos dado un sistema en el que esto no es así, ¿no? En el que básicamente se cuelga todo, el núcleo fundamental cuelga de la administración central. Bueno, de momento esto es así. Aquí lo que se pide es que haya estabilidad y que haya previsibilidad. Sabemos que la experiencia de los últimos años nos dice que esto no ha funcionado bien. Lo hemos visto con la crisis. Cuando llegó la crisis de la burbuja inmobiliaria, pues vimos como algo que funcionaba, todo este sistema de entregas a cuenta, de que participamos en los ingresos en función de los ingresos tributarios del Estado, que hay unos ajustes técnicos que van con 2 años de retraso, etcétera, que hay unos complementos, que al final, en el momento en el que se caía la financiación o los ingresos tributarios del Estado, pues eso suponía caídas brutales en la financiación de los ayuntamientos, no solo en la fiscalidad propia, sino precisamente en el sistema de transferencias, en el cual había que devolver dinero que no se tenía, porque era dinero que ya se había gastado, porque uno hace sus previsiones de acuerdo con lo que son los ingresos a cuenta. Y, por lo tanto, se veía que había una disfunción técnica en la manera de operar. Eso habría que darle una vuelta a este asunto. Aquí se propone la posibilidad de estudiar, de analizar la posibilidad de cambiar el ITE por el PIB, a lo mejor como forma de, digamos, como elemento base para la evolución de estas transferencias, en la medida que es probablemente menos manipulable el PIB que el ITE, en la medida en que es probablemente conocido con más antelación, en la medida en que el PIB depende, digamos, lo determina el Instituto Nacional de Estadística, no lo determina el Ministerio de Hacienda, en la medida en que puede haber muchas menos reticencias a ese movimiento. Bueno, es una manera de verlo. Y finalmente, para ir acabando, se ha manifestado una preocupación muy importante ya desde ayer y hoy, por supuesto, también por el tema de la aplicación de la regla de gasto y por el tema de cómo aplicar o no aplicar los superávit, ¿no? Y, por lo tanto, se ha puesto de manifiesto una preocupación muy seria sobre esto, sobre cómo determinadas administraciones, en concreto las administraciones locales que históricamente han cumplido con sus deberes, digamos, han hecho sus deberes. En consecuencia, sus resultados son positivos y luego resulta que ese resultado positivo no se traduce en mejoras en el bienestar de los ciudadanos a corto plazo, sino en cubrir determinados huecos que faltan por el otro lado, ¿no? Por lo tanto, se ponen 2 párrafos, digamos, relativamente fuertes en este sentido, pero yo creo que tienen todo el sentido, ¿no? Es en el sentido que se dice que propugnamos que la regla de gasto se apliquen a las entidades locales e igualmente al resto de las administraciones
públicas únicamente en caso de vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, formando parte del conjunto de medidas preventivas y correctivas que la ley contempla para lograr su cumplimiento. Y se propugna, además, que las entidades locales que obtengan un resultado de superávit o capacidad de financiación con remanente de tesorería para gastos generales positivos deberían poder disponer libremente de dicho remanente siempre y cuando no superen los límites en los niveles de morosidad y deuda financiera que la ley establezca, sin que dicha disposición compute efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Bien, básicamente estas son las cosas sobre las que se han hablado. Hay algunos matices que han salido de las mesas, hay algunos matices que se supone que habría que retocar. En concreto, en la mesa en la que yo estaba, pues tanto el alcalde de Málaga como el alcalde de Valencia hicieron hincapié en la relevancia que tiene, fundamentalmente para las grandes ciudades, el tema del transporte, la financiación concreta de un servicio concreto que es un servicio esencial para los ciudadanos, que garantiza la movilidad dentro de los ciudadanos, que es el tema del transporte, que probablemente es algo que excede del propio municipio, que va a un ámbito, digamos, más de aglomeración urbana, fuera del propio municipio, pero en el cual el municipio tiene, evidentemente, muchísimo que decir y que es algo que no está realmente resuelto, ¿no? Y, por lo tanto, supongo que entre los deberes que nos pondrán a los que formamos parte de la Comisión para la Reforma de la Financiación Local, pues nos tocará trabajar un poco este tema también. Y por mi parte yo no tengo mucho más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Carlos Sánchez, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, alcalde Joan Ribó. Gracias a todos y todas los que habéis contribuido a que se hayan podido celebrar de manera tan exitosa, y aprovecho para indicarlo en esta primera parte de la intervención, algo tan necesario, hablar de la financiación justa de las administraciones locales y conseguir hacerlo además con mesas muy ricas, con intervenciones muy diversas y bueno, pues que considero que ha sido tiempo especialmente bien invertido el de ayer y el de hoy. Y agradecer evidentemente al promotor, en este caso a Joan Ribó, porque bueno, pues evidentemente el encuentro ha ido mucho más allá de las mesas y ha permitido dialogar en varios espacios y en los espacios entre unas y otras y bueno, pues establecer redes tan imprescindibles para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Yo voy a hacer una introducción, voy a exponer las conclusiones de la mesa en la que sí que he estado, que ha sido excelentemente introducida por el profesor Lozano, por Carmelo Lozano, y que nos ha permitido bueno, pues establecer algunos de los elementos que van más allá todavía de la Declaración de Valencia que suscriben muchas ciudades hoy aquí. Y va más allá porque deja o pone de manifiesto de manera muy clara que la reforma constitucional del artículo 135, esa reforma por la que muchos y muchas nos hemos movilizado en las calles y hemos protestado de manera enérgica, no es solo el problema que tenemos en el momento actual los municipios, pero incluso con esa reforma constitucional, lo que ha dejado muy claro, no solamente la intervención del profesor Lozano, sino las de las diferentes personas que han participado en la mesa, es que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera va mucho más allá, va más lejos de lo que la propia reforma constitucional indica. Vamos más allá, hemos querido ser, incluso ha utilizado esa expresión que suscribo completamente, los primeros de la clase a la hora de poner en práctica algo que ni siquiera se indica en la reforma tan nociva, en mi opinión, de la Constitución realizada en 2011. Eso es la verdadera desgracia, que incluso con un marco constitucional que para muchos y muchas, en mi caso, debe ser revisado y modificado, ni siquiera el dogal, el corsé que tenemos los municipios en el momento actual, ni siquiera podemos solo atribuirlo a esa situación constitucional. Quiero decir, incluso con el actual marco habría capacidad, con la derogación de determinadas leyes de las que hemos hablado a lo largo del día de ayer y el día de hoy, para cambiar de manera sustancial algo horroroso para los ciudadanos y ciudadanas.
¿Quiero decir con eso que con la reforma a algunos y algunas nos bastaría? Pues seguramente no, pero es un primer paso muy posible y un primer paso que está al alcance, en este caso, del Congreso de los Diputados, donde las mayorías no son precisamente tan estables como lo eran en el pasado. Precisamente por eso, a mí me gustaría aprovechar para decir que está fenomenal que suscribamos Declaración de Valencia, pero luego hay que ser consecuentes y coherentes en el Congreso de los Diputados. Luego tenemos que ser capaces de apoyar idénticas medidas para no caer en una absurda incoherencia delante de nuestras gentes. Cuando volvamos a nuestras ciudades y nos digan, bueno, había que derogar determinados corsés y cuando llega el momento de votar en el Congreso, pues no lo hacemos. Y es inevitable que eso lo diga porque hemos tenido un escenario absolutamente negativo esta misma semana en relación a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Indicar también que todos estos elementos a los que hacía referencia en cuanto al propio artículo 135 de la Constitución y esa modificación, ya digo, abyecta, en mi opinión, plantea que es que incluso deja elementos que permitirían en la situación actual tener otro tipo de comportamiento por parte de la Administración central. Estamos hablando de que incluso en el punto 4 del artículo 135 se indica cómo se pueden superar los límites de déficit y deuda. Y se habla de una situación de emergencia extraordinaria que perjudique la situación financiera o la sostenibilidad económica o social. ¿A alguien se le escapa que estamos todavía en el momento actual en una situación de emergencia social? No creo que haya ningún ayuntamiento que pueda negar esa realidad en el momento actual. Y, sin embargo, con esa situación y acogiéndonos o colgándonos de esa percha de modificación constitucional, una ley, en concreto la de estabilidad presupuestaria, pues prácticamente supera incluso las exigencias que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea plantea. Lejos de mí la intención de que alguien pueda comentar de que yo defiendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Pero digo que incluso hemos ido más allá de lo que determinadas posiciones ideológicas en la Unión Europea han dejado sentado como necesario. Y eso tiene que ver luego con el deslizamiento de elementos aparentemente técnicos y que realmente son profundamente ideológicos. El problema es que esa profundidad ideológica va en contra de la mayoría social. Y eso es lo que denunciamos muchos y muchas. Que ese planteamiento aparentemente técnico de, por ejemplo, hacer la foto fija de la regla de gasto o de la superación del déficit de un año, sin tener en cuenta el ciclo, como acertadamente ha dicho el profesor Carmelo Lozano, es algo que no lo indican las instituciones europeas, que no lo dice el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y, sin embargo, han dado lugar y están dando lugar no solamente a actuaciones concretas a la hora de las leyes orgánicas aprobadas posteriormente, es que, además, suponen medidas coercitivas para ayuntamientos. Y esas medidas coercitivas para los ayuntamientos, cuando se superan esos indicadores, no pensemos que son, permitidme la expresión, capones a los alcaldes, alcaldesas o concejalas de Hacienda. Son daños que se producen a la hora de la prestación de servicios públicos. Y esa prestación de servicios públicos tampoco es un capricho de los ayuntamientos. Es una obligación constitucional y tan constitucional como el artículo 135. Tenemos obligación de prestar servicios públicos básicos. Y es como si nos preguntaran a quién queremos más, a papá o a mamá. Yo lo tengo muy claro. Y en este caso no voy a decir si es a papá o a mamá, pero a prestar servicios públicos. Para eso nos han elegido los vecinos y vecinas. Y, desde luego, no para utilizar determinados indicadores en contra de esos vecinos y vecinas. Y precisamente por eso tiene todo el sentido del mundo un planteamiento y una senda que nuestro alcalde de Valencia ha iniciado y nos ha invitado a trabajar en estos 2 días. Precisamente por eso tiene sentido el que exploremos determinadas vías técnicas, le pongamos un sesgo ideológico, pero orientado, desde luego, a otros intereses que los que han auspiciado las leyes orgánicas actualmente en vigor, y por eso tiene sentido que sea un punto de arranque
y no una meta, porque malo sería que fuera una meta el hecho de abrir mesas de diálogo. Y claro, en absoluto creo que esté en el espíritu ni de lo firmado ni de los asistentes a estas jornadas, ya digo, extraordinarias, por el hecho de que el planteamiento en cuanto a punto de salida, a punto de arranque, nos debe llevar a una financiación más justa, pero desde luego también a una preservación de los derechos fundamentales, que es lo que se está vulnerando en el momento actual. Desde luego, quiero indicaros que Madrid no va a eludir la responsabilidad que le toca ejercer en el momento actual, porque estamos hablando de que esta situación tiene muchísimos damnificados y damnificadas en todo el Estado, muchísimos. Lo que ocurre es que unos tenemos más posibilidad de tener voz a la hora de poder denunciar este tipo de situaciones o incluso podemos ejercer esta lucha pues desde una posición de suficiencia financiera. Pero es que hay muchos ayuntamientos medianos y pequeños que están absolutamente asfixiados con este tipo de realidad. La realidad, ya digo, que desde el punto de vista normativo y legal nos afecta a todos y todas, no tiene los mismos efectos en unos ayuntamientos que en otros. Y es nuestra obligación, los de los ayuntamientos de las grandes ciudades, y por supuesto miro a los que están, algunos que están en la mesa, y sé que tengo en este caso con toda seguridad ese apoyo, tenemos que tener la capacidad de ponernos por delante, aunque nos caigan las tortas por ponernos por delante. Pero es nuestra obligación no eludir esa responsabilidad. Y no eludir esa responsabilidad supone, ya digo, también realizar exigencias a los grupos parlamentarios que se sientan en el Congreso de los Diputados para que sean consecuentes con este clamor que de verdad supera lo que en esta sala, en este caso, se ha tenido el día de ayer y el día de hoy. Precisamente hay determinados elementos a la hora de la tributación que nos generan enorme inquietud. Algunos han tenido incluso su expresión durante estos 2 días. Me decía el interventor de esta ciudad, de Valencia, me daba la noticia acerca del menor daño que puede suponer el hecho de que a efectos de la Comisión Europea y de los tribunales europeos no tengamos que sufrir un daño por el plan de pago a proveedores, pues por las reclamaciones que han realizado muchas de las empresas que en su momento firmaron ese compromiso de no reclamar intereses de demora adicionales. Hemos tenido también la sentencia en el tema de plusvalía, que hay que todavía leer y estudiar y saber los efectos que tiene. Pero estamos viendo que la situación, desde el punto de vista de la financiación, tenemos unas debilidades estructurales, los municipios, que cualquiera de estos elementos por separado o todos ellos en su conjunto pueden producir una verdadera quiebra a muchas entidades locales. Y evidentemente no hay foro suficiente para poder debatir de todo esto y lo que tiene que haber es trabajo colectivo, redes municipalistas que puedan conseguir éxito a la hora de las reclamaciones. Ofrecemos Madrid, aprovechando esa iniciativa maravillosa que indicaba el alcalde Ribó, ofrecemos Madrid para darle continuidad a esto, para darle continuidad y no dentro de mucho tiempo, a la voz de ya, porque tenemos ahora mismo muchos ayuntamientos este mes de febrero para liquidar nuestras cuentas y nos aparecen las sombras de incumplimientos algunos de planes económicos financieros, la necesidad de suscribir nuevos planes a gente que no los tiene en el momento actual. La realidad es absolutamente móvil, pero mientras exista esta normativa perversa y nos va a afectar de manera inmediata. Y las modificaciones legislativas que parece que el Gobierno actual pretende realizar, desde luego, no son a corto plazo. Pero las decisiones que el Ministerio de Hacienda va a poder realizar o va a tener que realizar con el actual marco legislativo con cualquiera de estos municipios van a ser ya. Y por eso, precisamente, creo que tenemos que seguir viéndonos, tenemos que seguir construyendo red y tenemos que seguir siendo muy conscientes de que esta realidad tiene capacidad de solución. Es técnicamente, jurídicamente y legalmente posible de que sea solucionada. ¿Qué hace falta? Solo voluntad política. Y yo creo que aquí hay mucha voluntad política. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Gerard Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Molt bé, moltes gràcies,
Alcalde Ribó, bon dia a tothom. Bueno, yo voy a ser muy breve por dos razones. Una, porque desafortunadamente pasaban cosas en Barcelona, no he podido asistir a toda la mesa en la que se ha tratado el tema de tributos. Y que agradecemos sobre todo al Ayuntamiento de Valencia haberlas hecho posibles, ¿no? Yo creo que seguramente si nos preguntamos por qué algunos ayuntamientos nos hemos desplazado aquí a Valencia para asistir a esta jornada, sin duda el primer elemento es por una situación de malestar. O sea, esta declaración es producto de un afán constructivo, pero es producto de una situación de profundo malestar por parte de los ayuntamientos y por parte del mundo local. Porque el mundo local lo está pasando mal desde hace tiempo, lo está pasando mal como consecuencia de la crisis, porque lo que estamos viendo es que a escala europea, a escala de los estados e incluso en algunos casos de las propias comunidades autónomas, lo que se está produciendo, como comentábamos ya, es un ataque en toda regla a la autonomía municipal, es un ataque en toda regla a la democracia local, es un ataque en toda regla a la posibilidad de desplegar el estado de bienestar en el ámbito municipal. Y ese es el malestar del que partimos. Yo esta mañana repasaba los artículos de la Constitución española que tratan estas cuestiones, el artículo 140, el 141, el 142, el artículo 31 que habla de la progresividad fiscal, que no es una idea de partido, es un principio constitucional que está en todas las constituciones sociales europeas de la actualidad. A veces uno defiende la progresividad fiscal y parece que es una opción partidista, cuando es una opción que forma parte del núcleo del constitucionalismo social y democrático de la segunda mitad del siglo XX. Pues todo eso está en peligro, está amenazado. Y ese golpe contra el municipalismo que se está produciendo es un golpe contra la democracia. Y es un golpe contra la posibilidad de construir una Europa diferente. Y para mí ese es el riesgo enorme que tenemos ahora. O sea, cuando nos despertamos un día sí y el otro también, viendo cómo en Estados Unidos, en Europa, aparecen alternativas políticas que están aprovechando los efectos devastadores de la crisis en términos de desempleo, en términos de inseguridad social, para defender alternativas xenófobas, alternativas racistas, dejar desamparados a los ayuntamientos en sus competencias fiscales, dejar a los ayuntamientos sin instrumentos fiscales para hacer políticas de cohesión social, es una actitud de una enorme irresponsabilidad, Y creo que si estamos aquí es precisamente para denunciar eso, ¿no? Estamos para denunciar eso y naturalmente creemos que superar esa situación permite plantear algunas de las cuestiones que se plantean en esta declaración, que son cuestiones de sentido común, que son cuestiones, como decía antes Carlos Sánchez Mato, de mínimos en muchos aspectos, de mínimos, que tienen un gran apoyo dentro del ámbito académico. En estos días hemos podido sentir intervenciones de expertos del mundo universitario que avalan todas y cada una de las propuestas que se hacen en esta declaración, no solo que la avalan, sino que cuando uno escucha hablar a gente del mundo de la universidad con la libertad que da precisamente, ¿no?, la libertad académica, pues lo que nos están diciendo es que se podría ir mucho más allá incluso de lo que tenemos aquí. Porque en el derecho comparado hay ejemplos que nos permiten ir hacia otros modelos, por lo tanto el derecho comparado, digamos, nos avala en ese sentido, y porque quienes han trabajado los modelos de fiscalidad alternativos y posibles nos dicen, aquí hay un camino para recorrer muy amplio. Yo hoy, cuando he podido asistir a la mesa en la que se ha discutido el tema de tributos, si la palabra de tenemos una regulación deficiente, si la idea de deficiencia no apareció 3 o 4 veces, es poco, ¿no? Por lo tanto, hay un camino enorme para recorrer. Y esta declaración, en ese sentido, a mí me parece que es un buen punto de partida. Ahora, es un punto de partida, es un acuerdo de mínimos, pero también es un acuerdo exigente, porque no nos engañemos. Es decir, estas medidas, que son medidas razonables, no se pueden llevar adelante si no se impugnan de manera muy clara algunas piezas normativas que hoy tenemos sobre la mesa. ¿Cuántos ayuntamientos más necesitamos
para que la Lrsal finalmente sea derogada? ¿Cuántos ayuntamientos más hacen falta? ¿De cuántos colores políticos? Si hoy tenemos ayuntamientos de todos los colores políticos diciendo que esta ley es inaceptable desde el punto de vista municipal, ¿cuántos más necesitamos para que sea derogada? Esta es la pregunta. ¿Cuántas sentencias del Tribunal Constitucional impugnando elementos básicos de la Lrsal necesitamos para que esta ley sea derogada? Es que esto debería ser una pregunta de sentido común. Por lo tanto, esta declaración nos debe responsabilizar también. Yo entiendo, soy político, estoy en un ayuntamiento que tiene que hacer política y entiendo las dificultades que tiene eso. Pero no nos podemos engañar. Este tipo de declaraciones serán papel mojado si no conseguimos además en el corto plazo, porque lo que decíamos antes, los tiempos apremian, la vida municipal apremia, tendremos que discutir presupuestos, tendremos que discutir, no podemos permitirnos tener una declaración que se quede en el cajón durante unos meses, que nos hagamos una foto, que hagamos declaraciones y que esto no tenga ningún resultado. Por eso me parece muy bien que Madrid coja la posta aquí, ¿no? y nos diga, bueno, nos emplace a continuar con este debate y a darle las concreciones prácticas que sean necesarias con la mayor urgencia posible. Y como digo, yo repito, y sé que eso en la intervención de ayer fue polémico porque mucha gente me lo ha hecho llegar, ¿no? De manera muy amable también esa discrepancia. Yo sí creo que también estamos frente a una situación de crisis de modelo y que esto que exige y que ¿no? tocar algunas piezas normativas y que se puede hacer dentro del marco vigente y que exigiría interpretaciones por parte de los tribunales alternativas, en el fondo exige replantear un pacto constitucional que se ha roto. Y por lo tanto, esto no tiene una salida si no hay iniciativas constituyentes sobre la mesa que tengan en cuenta la diversidad de lo que es el mundo local en el conjunto del Estado y que a mi juicio tienen que partir de un principio. Yo ayer he utilizado una expresión que ha sido polémica, que es esta expresión del soberanismo, defender la soberanía municipal, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos claro es que si estamos discutiendo esto hoy aquí, es porque desde hace años se está perdiendo soberanía popular de una manera aceleradísima. Hay un ataque a la soberanía popular en toda regla. Por lo tanto, que la palabra soberanía la intentemos recuperar es simplemente para denunciar el vaciamiento de la soberanía popular que se ha producido. Claro que no podemos defender el repliegue en el mundo local, pues esto sería suicida. Los ayuntamientos sabemos que tenemos retos metropolitanos, que la ciudad real es metropolitana, sabemos que el ámbito europeo es fundamental para impulsar ciertas transformaciones, pero lo que queremos decir es las soberanías tienen que compartirse y tienen que compartirse de la manera más democrática posible. Cuando hablamos de soberanismo municipal estamos diciendo recuperemos la soberanía popular, recuperemos la democracia local y a partir de la democracia local construyamos el municipalismo del siglo XXI y la Europa del siglo XXI. Este es el reto. Y es un reto que a mi juicio tiene un aval histórico importante, porque no nos engañemos. En la historia española, la democracia ha retrocedido cuando el municipalismo ha sido el espacio del caciquismo, ha sido el espacio de la instrumentalización por parte de los partidos políticos o de los grandes poderes económicos y ha sido un instrumento del centralismo. En cambio, la democracia ha prosperado y avanzado fundamentalmente cuando ha habido ese impulso municipalista desde abajo. Esa fue la historia de la Primera República, esa fue la historia de la Segunda República y eso fue el movimiento que desataron las elecciones de 1979 después de la dictadura franquista. Ese movimiento municipalista democratizador fue la clave para los grandes avances democráticos. Y cuando a mí me dicen, no, pero es que desde los ámbitos centrales es desde los que se va a conseguir introducir controles a los grandes poderes económicos. Esto lo he escuchado desde perspectivas progresistas, pero no me lo creo. No creo que si se vacía la democracia municipal en nombre de las virtudes de esa centralización, se pueda efectivamente construir democracia económica en otras escalas. Creo que para que haya bienestar europeo, para que haya democracia europea, para que haya respeto por los derechos en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, debe reforzarse la democracia local. Deben reforzarse los instrumentos fiscales de los municipios, que los municipios puedan ser garantes de derechos y garantes de servicios públicos.
y tenemos que discutir democráticamente cómo desde los ayuntamientos contribuimos a la democratización del resto de las escalas. Yo creo que esta es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos sobre la mesa, que exige mucha determinación política plantearla, que exige sentido de la complejidad, no digo que no sea sencillo, pero que exige determinación política, que exige un impulso constituyente que hoy es más necesario que nunca, y que es más necesario que nunca sobre todo porque vivimos un momento peligroso en Europa, un momento peligroso que nos coloca frente a una crisis civilizatoria también sin precedentes, y que si la respuesta no es municipal, no solo municipal, pero también municipal, de profundización de la democracia local, seguramente seríamos cómplices de un escenario del que nos arrepentiríamos mucho. Por lo tanto, bienvenida esta iniciativa, bienvenido el trabajo que pueda hacer la comisión de expertos, ¿no?, creada para el estudio de la reforma de la financiación local, constituida por el acuerdo del Consejo de Ministros. El Ayuntamiento de Barcelona va a dar apoyo, digamos, a ese trabajo que se puede hacer, sí y solo sí ese trabajo de la comisión de expertos sirve naturalmente para recoger este mandato de cambio y para recoger estas demandas municipales que por responsabilidad es un mandato al que nosotros no vamos a renunciar. Y si este instrumento que firmamos hoy sirve para producir esos cambios, será un gran paso adelante. Si este instrumento no sirve para producir estos cambios, lo seguiremos exigiendo por responsabilidad con nuestros conciudadanos en todos los foros que sean necesarios y cuantas veces sean necesarios. Muchas gracias. La agenda política de la trayectoria democrática de nuestro país en el último periodo nunca ha afrontado de una forma seria y rigurosa el problema de la financiación local. Los mismos problemas históricos en el entorno local continúan hoy presentes y agravados por el contexto negativo de la crisis financiera internacional y las tensiones en las cuentas públicas, pero también, y yo diría que sobre todo, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con 3 reglas fiscales que alguien se ha empeñado en que aparezcan como reglas sagradas: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la regla de gasto. Estas 3 reglas han contribuido a agravar la situación todavía más. Inexplicablemente, la última impide, a pesar de que haya superávit en un ayuntamiento, dedicar este saldo positivo al gasto social o a medidas para generar empleo. Se debe utilizar para amortizar deuda de manera anticipada o a lo sumo a inversiones financieras sostenibles. Por eso es un reto principal distribuir de manera equitativa los recursos del Estado entre sus diferentes niveles de gobierno, de acuerdo con los servicios que cada uno presta efectivamente. Un reto que dista mucho de haberse realizado. Fijémonos en que esta actitud racionalizadora se focaliza sobre el nivel de la Administración que menos deuda aporta al Estado, poco más del 4% del PIB, muy cerca de nuestro objetivo del 3% para 2020. El que menor porcentaje presenta en el conjunto del gasto de las administraciones públicas, entre un 12 y un 13%, frente al reivindicado de un 30%, más armonizado con los servicios que realmente se prestan. Y ello a pesar de ser, junto a las comunidades autónomas, el principal prestador de servicios a la ciudadanía. No olvidemos, además, que el superávit de las corporaciones locales actualmente está entre 4.000 y 5.000 millones de euros si tomamos las cifras de 2016, lo que supone el 0,5% del Producto Interior Bruto. Por tanto, los ayuntamientos somos buenos cumplidores y queremos una normativa acorde a ese buen comportamiento. Por lo que se refiere al uso del superávit, necesitamos decirlo claramente. Necesitamos dedicarlo a planes de empleo, a gasto social, a inversiones. En definitiva, en favor de la ciudadanía y no de otras instituciones. La deuda del Estado
poco tiene que ver con los gobiernos locales, por lo que no nos es achacable bajo ningún concepto la participación en ella más que en su justa medida. Lo que realmente esconde es un disimulado proyecto político, se ha dicho antes, recentralizador, paradójicamente viniendo de quien viene, radicalmente intervencionista y probablemente inconstitucional. Sin embargo, resulta esperanzador que en estos últimos días se haya constituido un grupo de trabajo con 5 miembros propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias y otros 5 por el Gobierno de España para tratar estos asuntos. El resultado final de esta futura reforma de la financiación no solo va a condicionar el devenir de nuestros municipios, sino que también va a tener una incidencia muy clara sobre las condiciones de vida de quienes habitamos o residimos en ella. Tenemos que seguir una serie de principios o criterios generales sobre los que basar la reforma: suficiencia, autonomía, eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. Normas que antes han aparecido de una forma muy clara en la ponencia. De estas medidas recogidas en el documento que se os ha repartido, yo quisiera destacar las siguientes. Tenemos que adaptar los tributos municipales a la situación social, ambiental y económica actual. Desde que ostento la Alcaldía de Valencia, nuestra política fiscal se ha basado en 3 principios: equidad social, medioambiental y fomento de las actividades económicas y de empleo. Hicimos las modificaciones pertinentes en las ordenanzas fiscales dentro de lo que nos permite, de lo poco que nos permite, la Ley de Haciendas Locales, pero no nos conformamos y es necesario ir más allá. Ponemos un ejemplo. Un caso muy claro de la inoperancia de esta ley la encontramos en el caso del impuesto de los vehículos de tracción mecánica, que se rige por el principio de los caballos fiscales y no por el criterio de niveles de emisiones. Podemos bonificar a ciertos vehículos por su tracción, pero no podemos cargar a los vehículos más contaminantes o antiguos, aunque tenemos responsabilidades, evidentemente, en contaminación atmosférica. Ahora mismo, por ejemplo, la DGT está repartiendo unos adhesivos a los propietarios con la clasificación según el nivel de contaminación de cada vehículo. Esperemos, deseamos y exigimos que esta clasificación sea en un futuro próximo la base más necesaria para la modificación de este impuesto. Otro ejemplo es el impuesto de bienes inmuebles, la fuente principal de ingresos propios de nuestros municipios. Tenemos dificultades para aumentar el tipo a las viviendas vacías y es importante este tema para todos los problemas que tenemos con respecto a personas con problemas de vivienda. Tenemos que plantearnos qué se realiza con las actividades turísticas en estos momentos, los apartamentos, etcétera, pero no tenemos ninguna respuesta desde este punto de vista. La situación del mercado de la vivienda ha cambiado muchísimo en los últimos años, al contrario que la legislación catastral y el IBI. Nuestra fuente principal de ingresos son las transferencias, como sabemos, de la Administración central. Cabría exceptuar a los municipios canarios, como Santa Cruz de Tenerife, aquellos que están bajo un régimen fiscal foral, como los casos de Bilbo o Iruña, que están entre nosotros, cuya mayor parte proviene de sus gobiernos forales y autonómicos. Permitidme que os diga qué envidia, porque aquí no ocurre lo mismo. Uno de los temas que más me sorprendió al incorporarme a la política municipal hace ya algunos años es cómo se realiza la transferencia por participación en los tributos del Estado. Una serie de entregas a cuenta mensuales, una liquidación definitiva que se hace 1 año y medio después de la finalización del ejercicio. Por ejemplo, en el 2017 realizaremos la liquidación definitiva del 2015. Además, estas entregas a cuenta a razón del 95% de lo previsto solamente. El Estado retiene un 5% de sus cálculos de los municipios. Una muestra más de la desconfianza, la tutela, que, por ejemplo, no ocurre con las comunidades autónomas que se les entrega el 100% de lo previsto. Es decir, la principal fuente de ingresos de la mayoría de nuestros municipios no se materializa definitivamente hasta 2 ejercicios posteriores. Con las fluctuaciones
que puede sufrir en función del ciclo económico. En épocas de crisis, por ejemplo, algunos municipios se han visto obligados a devolver hasta un 30% de esta transferencia, correspondiente a 2 ejercicios previos, con el desequilibrio que nos ha provocado en unas cuentas más que ajustadas. En el Ayuntamiento de Valencia, en los años de inicio de la crisis 2008-2009, una previsión alejada de la realidad del Estado provocó acumular saldos de liquidación negativos de 126 millones de euros, que se negoció un pago aplazado a 20 años, lo estamos pagando hasta el 2030, a 5 millones de euros al año, por un error del propio Gobierno estatal. Por lo tanto, es necesario mejorar la previsión de cálculo de esta transferencia, conseguir adelantar la liquidación definitiva. Quizás, como se ha mencionado en alguna mesa, podría utilizarse como alternativa de índice de referencia la variación del Producto Interior Bruto. Además, los municipios debemos exigir una mayor participación en los impuestos estatales o introducir participación municipal en el impuesto de sociedades. A lo largo de estas jornadas hemos visto los repartos equitativos, estados, regiones, landers y municipios que se hacen en países como Alemania o Italia también, y no podemos olvidar la posibilidad de exigir recargos municipales en impuestos estatales, como el caso del IRPF, como ya hacen, por ejemplo, las comunidades autónomas y los municipios de países de nuestro entorno europeo. En cuanto a las transferencias autonómicas en la Comunidad Valenciana, lo he mencionado antes en la comisión, este año estrenamos el ya antiguo, desde 1999, prometido Fondo de Cooperación Municipal, cuyos fondos provienen a partes iguales de la Generalitat y la Diputación, que tiene como particularidad que se entrega de forma incondicional, es decir, que no es finalista y que no se ha de justificar posteriormente. Aprovechando la presencia de miembros destacados del Consejo y de la Diputación, yo quiero felicitarles por esta iniciativa, pero al mismo tiempo insistir en la necesidad de incrementarlo e introducir variables para su distribución, como las necesidades de gasto y la capacidad fiscal de los municipios. Y lo digo pensando en que se está introduciendo cambios, que esperamos que sean pronto, en la financiación también autonómica. Las entidades locales que obtengan superávit o capacidad de financiación con remanente de tesorería positivo para gastos generales, como esperamos tener en Valencia este año, por ejemplo, deben poder disponer libremente del mismo, por ejemplo, para gastos sociales, fomento del empleo o inversiones. Y ello debe ser compatible con el objetivo de estabilidad que se fije anualmente para todo el conjunto del subsector de las entidades locales. Respecto a la regla de gasto, es necesario recuperar la naturaleza y finalidad que de la misma tiene en la Unión Europea, aplicada a los Estados que están sometidos al protocolo de déficit excesivo, con naturaleza de indicador del cumplimiento del objetivo a medio plazo en términos de estabilidad presupuestaria y no como objetivo propiamente dicho. En una situación de superávit estructural del conjunto de las entidades locales y de una gran mayoría de ellas, la regla del gasto contribuye a la perpetuación de tal resultado y a la acumulación de recursos excedentes o su destino a la reducción de deuda. Supone una gravísima limitación a los recursos disponibles que los ayuntamientos podemos invertir, que va más allá de lo que exigiría el cumplimiento de los objetivos de equilibrio presupuestario y de deuda. También es necesario simplificar y homogeneizar la normativa relativa al seguimiento, prevención y corrección de los desequilibrios e incumplimiento de objetivos en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera, reduciendo los objetivos indicadores a alcanzar. La propuesta pretende poner fin a la selva actual de planes correctores, de reequilibrio, de saneamiento, de reducción de deuda, de ajuste, etcétera, con diferentes plazos y condiciones de vigencia que se superponen y hacen ineficiente y burocrática la programación financiera. Además, la disposición adicional 9ª
tema que nos ha perjudicado especialmente en Valencia, sobre el redimensionamiento del sector público local, prohíbe participar a los municipios que están bajo un plan de ajuste, como es el caso de Valencia, en nuevos organismos, fundaciones y empresas. Exigimos poder salir de un plan de ajuste que al día de hoy cumplimos con holgura con cada uno de los motivos que nos llevaron a su aplicación en el año 2012 para poder prestar los servicios que nos demanda la ciudadanía. Establecimiento de un régimen regulador de la deuda municipal no discriminatorio y coherente con los criterios del protocolo del déficit excesivo aplicado a la Administración General del Estado. Quiero también resaltar algo que se ha comentado en la mesa anterior, la necesidad de que el transporte público sea considerado un servicio básico de carácter general y obtenga una adecuada financiación supramunicipal. El desarrollo de una movilidad sostenible, la lucha contra el cambio climático y la voluntad de hacer ciudades más amables con su ciudadanía hace del transporte público un elemento estratégico en la política municipal. Me gustaría terminar esta intervención planteando dos asuntos que creemos desde el Ayuntamiento de Valencia que son del máximo interés. El primero de ellos hace referencia a los necesarios consensos políticos que se necesitan para abordar una reforma ambiciosa de las características que propugnamos, que deben ir más allá de los partidos políticos o de disputas entre ciudades. Los intereses municipales y de la ciudadanía están por encima de todo ello. El segundo es el relativo a los momentos de la reforma, su implantación en el tiempo y los escenarios económico-financieros en los que debe inscribirse. Sin duda, como hemos visto a lo largo de estas jornadas, todos y todas compartimos que es el momento de llevar a cabo el inicio de este proceso de reforma que no será fácil, pero este esfuerzo valdrá la pena. Y creo que es importante resaltar un poco la sincronización con el proceso de reforma de la financiación autonómica. Ha llegado el momento de que terminemos de firmar, por tanto, la Declaración de Valencia de las Jornadas Municipalistas por una financiación justa. Supongo que muchos de vosotros ya la habréis firmado, así que voy a hacerlo yo mismo. Muchas gracias.